Voy a empezar a grabar. ¿Están de acuerdo con que les suba y les deje una guía? ¿O no les interesa? Sí, profe. Sí, porfa. Sí, y es más sencillo, como les digo, y la vamos a revisar al tiro que no nos volvamos a encontrar. El que vamos a ver hoy día, este ejercicio, es bastante largo, ¿ya? Tiene hartas cosas. Por eso es que tomé este ejercicio, cosa de al tiro tirarnos con algo peludo. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice que nos presentan las cuentas y los totales de débito y de crédito. Ni siquiera nos presentan el balance, porque solamente tenemos dos líneas, ¿no es cierto? No alcanza ni para un balance, comprobación y saldo esto. Pero sí nosotros lo primero que tenemos que hacer es armar este balance. Entonces nos presentan todas las cuentas. Lo primero que uno hace, chiquillos, cuando se presentan ante la prueba, ustedes tienen que revisar. A ver si hay alguna cuenta que les llama la atención y no la conocen. Entonces empezamos a ver, acciones por suscribir, si la conocemos, accionista, amortización acumulada también, arriendos pagados por anticipado también. Y si yo veo aquí el arriendo pagado por anticipado, tiene un saldo deudor, por lo tanto una cuenta de activos, ¿verdad? El bien raíz, bonos a 4 años. A ver, estos bonos a 4 años, ¿son bonos que me deben o que yo debo? Tiene saldo acreedor, ¿no es cierto? Es mayor el crédito, por lo tanto es un pasivo. Después capital social, deudores por venta, a 350 días, menos de un año. Eso quiere decir que es de corto plazo. Entonces voy pensando al tiro en la clasificación que tengo que hacer. Después gastos generales, gasto, costo de venta es gasto, eso va a ir al estado de resultados. Cuenta corriente del banco, según la clasificación de la FECU, esto en el estado de situación financiera es un efectivo equivalente. Lo mismo que el depósito a plazo, porque está a 60 días. Entonces los depósitos a plazo, los valores negociables hasta los 90 días, son considerados efectivo y efectivo equivalente, según la FECU. Por lo tanto, también debería ir en mi efectivo y efectivo equivalente. Después tengo la depreciación acumulada de los activos fijos, derecho de marca sé que es un intangible, el software también un intangible. Tengo una devolución de venta, ya, venta. Tengo equipos computacionales, que sería también un intangible, o sea, una PPE. Tengo estimación de deudores incobrables. La estimación de deudores incobrables significa, ¿no es cierto?, que hay un deterioro en mi incobrabilidad. Por lo tanto, es una cuenta de gasto, es una cuenta de resultado. Y quiere decir que hay un deterioro, NIC 36. Hay una estimación de deudores incobrables, que es una provisión, ¿no es cierto?, por eso es que está anotada a este lado. Hay una estimación de obsolescencia, que también es una provisión. Tenemos la existencia, los gastos bancarios, que son gastos, las ventas, que son ingresos, y eso sabemos que los vamos a ocupar en el estado de resultados. Hay una revalorización del capital propio inicial. ¿Conocen esa cuenta, revalorización del capital propio inicial? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Les suena? ¿La conocen? Si no, la paso. No, profe. Ya. La revalorización del capital propio inicial, ¿cómo es tributario? Nosotros hacemos este ajuste en la contabilidad porque tenemos que determinar un capital propio inicial. ¿Cómo se determina? ¿Saben determinar el capital propio inicial? ¿Se recuerda en tributaria? ¿No? ¿Sí o no? No, profe. No se acuerdan. El capital propio inicial, ¿no es cierto? Yo tomo mi total de activo, le rebajo los valores INTO, tengo el activo depurado. Le rebajo los pasivos exigibles, llego a mi capital propio inicial. Entonces, este monto que aparece aquí que dice revalorización, es la corrección monetaria que yo hago a ese valor, a esa diferencia que tuve entre los activos, los INTO y los exigibles, los pasivos exigibles. Se aplica este porcentaje de corrección monetaria. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a la página del Servicio de Impuesto Interno, se van a buscar en el link, ¿no es cierto? Le ponen buscar si es que no saben dónde está. Entonces le ponen buscar y ponen corrección monetaria, los va a llevar a la planilla donde están todas las correcciones monetarias, que son las actualizaciones que hay que hacer de los honorarios,
de los ppm, ¿no es cierto? Están todos los porcentajes que uno actualiza. Y ahí en el primero aparece revalorización del capital propio inicial, que es esta corrección monetaria que se generó en todo el año. Entonces, tributariamente, ¿qué es lo que se hacía antes en PCGA? Existía la corrección monetaria y uno tenía que revalorizar este valor. Y se iba creando esta cuenta y ahí se iba formando, ¿no es cierto?, como una bolsita de gato, la revalorización del capital propio. Pero corresponde a lo que yo le estoy diciendo. Entonces, la contrapartida de la cuenta revalorización del capital propio es la cuenta corrección monetaria. ¿Se fijan? Yo tengo corrección monetaria al debe contra revalorización del capital propio al haber. Ese es el asiento. En IFRS no existe, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con esta cuenta? Eliminarla, hacer el reverso nomás, ¿verdad? Y la sacamos. Después tenemos una inversión a 90 días disponibles para la venta. Inversión disponible para la venta. Aquí también una cuenta de activo, por lo tanto, porque tiene un saldo deudor. Tenemos las maquinarias, que es un activo. Diferencia de cambio. Aquí aplicaron diferencia de cambio, ¿no es cierto? Y tienen una cuenta de resultado pérdida. Vamos a ver si se mantiene ese valor o aumenta. El mobiliario, activo. Las plantaciones forestales. Aquí no hablan de activo biológico porque están en el PCGA. Hoy en día sabemos que aplicando IFRS, esto tiene que pasar a ser un activo biológico siempre y cuando cumpla con las características de un activo biológico o un producto agrícola. Pero en este caso, como son plantaciones, debería ser un activo biológico, no producto agrícola. Acuérdense que hay una diferencia. Después tenemos los ppm por recuperar, que es el ppm que queda pendiente el mes de diciembre, pero se va a liquidar en abril. Por lo tanto, también esto es de corto plazo. ¿Ya? Y es un activo. ¿Por qué un activo? Porque yo lo recupero, lo rebajo de mi impuesto a la renta. Después tenemos los acreedores comerciales, que es un pasivo, un préstamo al banco de 10 meses. Un préstamo que tengo que pagar, tengo un pasivo y es 10 meses, por lo tanto es corto plazo, ¿no es cierto? O corriente. Una provisión de multas, es provisiones. Una publicidad pagada es gasto, la corrección monetaria que la vamos a reversar con la revalorización del capital propio, remuneraciones que están al debe, por lo tanto son gastos. También tenemos remuneraciones por pagar, algo pendiente nos quedó por pagar, es un pasivo. Y por otro lado tenemos, por último, tenemos los vehículos, 5,5 millones, que es un activo, ¿verdad? Una PPI ahora, hablando en IFRS. Entonces ya, lo primero que hicimos fue revisar esto. Voy a revisar los datos. Dice, para confeccionar los estados financieros y estado de resultado al 31 de diciembre del 2018, de la empresa ABC. La fecha del prebalance de los datos que acabamos de revisar es el 31 de diciembre del 2018. Considerar que aún no se han aprobado los estados financieros por parte del directorio. Cuando vean NIC 8 y NIC 10, esto es muy importante, la fecha de aprobación del directorio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer las modificaciones de este balance al 31 de diciembre del 2018, lo vamos a pasar a IFRS, pero no podríamos hacer eso si estos balances ya estuviese aprobado por el directorio. Eso es lo que me dice la NIC 10. Entonces, por eso es que es importante saber en qué fecha se aprueba el balance por parte del directorio. En este caso dice que no está aprobado, así que todos los ajustes que podemos hacer van a poder generar un nuevo estado de situación financiera y un nuevo estado de resultado. Entonces, ¿qué tenemos? En los activos fijos hay una depreciación acumulada que dice que es distribuida de manera proporcional a los activos fijos que correspondan. ¿Ya? Ese es un dato. Después dice que el bien raíz es un 70% inmueble y un 30% de terrenos. Y si yo voy a mirar acá y busco bien raíz, que no me acuerdo dónde estaba, aquí arriba, 18 millones. Tengo solamente el monto total, no tengo esta separación y esta apertura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aperturarlo. Este 30% de terrenos que son mantenidos para apreciación del capital. Acuérdense la NIC 40, que son las propiedades de inversión. Un terreno es una propiedad de inversión cuando lo tengo para que aumente la plusvalía, para que se aprecie el capital, el monto de ese terreno. Por lo tanto, tengo que aplicar NIC 40 y llevármela a una propiedad de inversión. Después dice, la depreciación se realizó solo el inmueble. Ya, eso está bien, por lo menos la depreciación está bien calculada. Después dice, con la nueva aplicación de la NIC 16, 40 y 41, la empresa las adoptó y decidió que
el 20% del bien raíz, o sea, teníamos un bien raíz de 18 millones que vimos arriba, ¿no es cierto? 18. Ya sabemos que esos 18, el 70 es un inmueble, pero además me dicen que de ese inmueble el 20% será destinado a arrendamiento, de acuerdo a la NIC 40. O sea, me están diciendo separe y llévese una parte a propiedad de inversión. Las plantaciones forestales son tratadas de acuerdo a la NIC 41, activo biológico, considerando que el 60% está dentro del ciclo normal de la operación y un 40% no. O sea, me están diciendo separe el activo biológico entre lo corriente y lo no corriente, nada más. El terreno, dice, se somete a una revaluación y los expertos opinaron que su valor debe aumentarse en un 45%. En el fondo lo que hice fue retasar el terreno. Si tengo este terreno acá, ¿vale esto que yo lo tengo en la contabilidad o no? Y los expertos, el tasador me dice, no, este terreno en realidad hay que incrementarlo en un 45%, está más carito. Entonces reconocemos, ¿no es cierto?, o sea, aumento esa plusvalía, aumentando la cuenta del terreno que va a ser una propiedad de inversión. Después tenemos el intangible, y me dicen que la amortización acumulada de este intangible es en un 80% del derecho de marca, y la diferencia, o sea, el 20%, es del software, porque hay dos intangibles nomás. La empresa define que este software no seguirá generando beneficio económico futuro, por lo tanto decide ajustarlo de acuerdo a la NIC 38, e informa además que no existe un valor de recupero en el mercado. Entonces, cuando me está diciendo que este software no va a generar beneficio económico futuro, ya no está cumpliendo las condiciones para ser tratado como una NIC, con la NIC 38, para ser tratado como un intangible. Por lo tanto, yo no debería dejarlo en intangible. ¿Qué es lo que debería hacer? Debería castigar este software y sacarlo, ¿no es cierto?, del intangible. Eso es lo que me está diciendo acá. En los deudores por venta se informa que la incobrabilidad de estos deudores representa un deterioro, siempre ha sido un deterioro eso, y que han tenido las cuentas por cobrar durante el periodo y que no se recuperará. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer eso? Ya no hay no hay una provisión de incobrabilidad, porque efectivamente ya no la voy a cobrar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Disminuir, saldar esa provisión de incobrabilidad y reconocer, por otro lado, el deterioro. Después me dice de las existencias, se indica que la obsolescencia corresponde a una diferencia entre el costo y el costo de reposición. Porque si yo voy a buscar aquí, debería haber alguna provisión de obsolescencia, y me parece que recién la vimos. Aquí, estimación obsolescencia, o sea, hay provisionado 1.300.000 por obsolescencia. Pero fíjense lo que dice acá, que de acuerdo a la NIC 2 se indica que para este activo debe utilizarse un valor neto realizable que es de 7.300.000. Entonces aquí, cuando nosotros comparemos el valor libre con el BNR, ahí vamos a reconocer esta obsolescencia. No necesito tener además otra provisión. Por lo tanto, vamos a tener que eliminar esa provisión de obsolescencia. Las provisiones se indica que los juicios pendientes son 4. 2 tienen fecha de vencimiento probable en el año 2019, al año siguiente, y los otros, el 3 y el 4, y los otros 3 y 4 años a partir del 2018. O sea, tengo unos que van a ser de corto plazo y los otros que van a ser de largo plazo. Porque dice, y los otros en 3 y 4 años más a partir del 2018, por lo tanto es largo plazo. Respecto de los acreedores comerciales, corresponden a compra en el extranjero en dólares. La diferencia de cambio representa las variaciones por tipo de cambio producidas en el periodo. Y se sabe que el saldo son, de estos acreedores comerciales, 5.384,62 dólares. Y el dólar al cierre es de 670 pesos. Entonces aquí aplicamos la NIC 21, que me dice que los deudores comerciales, en este caso es un pasivo, ¿no es cierto?, porque yo tengo una deuda comercial, tiene que quedar expresado a moneda a tipo de cambio de cierre, que me lo están dando, que es 670. O sea, ahí tenemos que ver cuánto es lo que tenía, me llevo ese mismo valor a los 670 y veo si se genera o no alguna diferencia de cambio positiva o negativa. Y por último, la corrección monetaria, como dice que la empresa no está inserta en un entorno económico inflacionario, es decir, NIC 29, la corrección monetaria no debe aplicarse y esta corresponde solamente a la revalorización del capital propio inicial, que es lo que vimos recién.
Entonces, como no aplico, solamente hago el reverso, nada más. ¿Qué nos piden? Hacer todos los ajustes para mostrar los estados financieros básicos, definitivos y de acuerdo a las NIF para una sociedad anónima. Entonces tenemos que hacer todos los ajustes y además el estado de situación financiera y el estado de resultados. Ya. Es largo el ejercicio, ¿se dan cuenta? Pero entretenido. La idea es que lo podamos hacer y que se entienda. No estoy compartiendo. No están viendo nada. Entonces tengo acá, ahora sí. Ahora sí. Ahora lo ven, ¿no es cierto, chiquillo? ¿Sí? Tienen que poner atención, contéstenme, pues chiquillo, porque no sé si estoy hablando. ¿Solo me están pescando o no? Profe, sí. Ya. Ya. Es que aquí hay que concentrarse porque si no después cuando lo hagan ustedes de nuevo no van a saber por qué la profe puso este número aquí. O sea, necesito que se concentren. El dato, la prueba, el ejercicio nos da hasta aquí, ¿no es cierto? Nos da estos dos datos. Entonces lo primero que vamos a armar es un balance de 8 columnas. Aquí los saldos están en una sola columna, ustedes lo pueden separar en deudores y acreedores. Y les queda el balance de 8 columnas. Entonces lo primero que hacemos es sacar todos nuestros saldos, ¿no es cierto? Todas nuestras diferencias que tenemos aquí, y las voy a clasificar en activo, pasivo, pérdida y ganancia. ¿No es cierto? Activo, pasivo, pérdida, ganancia. Por lo tanto, ¿y qué es lo que aprovecho de hacer? Hago mi balance de 8 columnas. O sea, aquí veo la diferencia, que además me cuadre, porque si parto haciendo mal esto, ya después para acá también me va a quedar malo. Entonces, hago mi balance de 8 columnas, lo termino, lo completo, y que me cuadre, ¿verdad? Obviamente que la diferencia que se genera es el resultado del ejercicio, 31.057. Entonces, ya tengo estos datos, ya revisamos las cuentas, ya sabemos todas las cuentas que hay, me voy a ir a hacer el ejercicio. Yo fui pegando aquí, para no estar pimponeando con el Word y el Excel, entonces fui pegando las partes acá, más fácil para trabajarlo. Entonces, ¿qué me dice primero? La primero que me aparece es respecto del activo fijo. Y me dice que el activo fijo, la depreciación se distribuye de manera proporcional a los activos fijos que correspondan, ya ese es un buen dato. Después me dicen del bien raíz. Lo primero que hago es tomar el bien raíz. Este bien raíz es un 70% inmueble y 30% terreno. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo la cuenta activos fijos, que es la que ellos tienen en PCGA. ¿Qué es lo que considero dentro del activo fijo? Empiezo a revisar. ¿Dónde reviso? Reviso aquí en los activos y para eso ya hice la clasificación. Entonces empiezo a mirar, ¿qué tengo en activo? Acá no. Aquí me apareció un activo fijo o una APP, que sería el bien raíz. Después sigo revisando, ¿no es cierto? Sigo revisando. Acá tengo un intangible. Aquí tengo el software. Tengo otro activo fijo más, 4,5 millones. Después tengo los equipos computacionales. Tengo 3,600,000. Tengo por aquí, no, las existencias. Acá tengo una inversión. Aquí tengo maquinaria, 16. Esto también me lo debería llevar al activo fijo. Tengo mobiliario, 7 millones. También es activo fijo. Plantaciones, y me quedaría el vehículo por 5,5 millones. Entonces ya sé todos cuáles son mis activos y qué hago, me los traigo para acá. ¿Se fijan? Aquí me los traje todos. ¿Cuánto me suman los activos fijos que tiene este balance? 50,100,000. Ya, perfecto. Entonces me dicen que el bien raíz, estos 18 millones, son un 70%, perdón, inmuebles y un 30% terreno. Entonces hago la separación al tiro y digo, de estos 18 millones, el 70% que es inmueble son 12,600,000. Y el otro 30% es terreno. Pero además, el ejercicio me dice que el terreno es mantenido para la apreciación del capital. El terreno es una propiedad de inversión. Por lo tanto, esta me la voy a tener que llevar, estos 5,400,000, a propiedades de inversión. Pero lo dejo aquí, ¿no es cierto? Vamos a seguir haciendo cálculos. ¿Qué dice después? Que con la nueva aplicación de la NIC 16, 40 y 41, la empresa decide que un 20% del bien raíz,
Ya sabemos cuál es el valor del bien raíz, 12.600.000. Un 20% de ese valor, 2.520.000, también va a ser propiedad de inversión, porque se va a destinar a arrendamiento de acuerdo a la NIC 40, me lo están diciendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Lo dejo aquí separadito para poder hacer mi asiento. Después me habla, ¿no es cierto?, de las plantaciones, y acá abajo me dice que el terreno se somete también a una revaluación y que aumenta su valor en 45%. Entonces, como yo ya tengo separado el inmueble del terreno, tomo este valor del terreno, lo multiplico por este 45% y esa es la revaluación que tiene el terreno. Ya, tengo los datos para hacer la primera parte del activo fijo. Pero además, ¿qué debería hacer? Como arriba me dice que la depreciación se distribuye en forma proporcional a los activos fijos que correspondan, necesito saber cómo voy a hacer esta distribución de la depreciación para poder hacer mi asiento. Entonces voy a buscar cuánto es lo que tengo de depreciación. Si empiezo a mirar aquí, ¿no es cierto? Busco la cuenta de depreciaciones, depreciación del activo fijo, 2,5 millones. Se fijan que es un solo monto, no está distribuido en cuanto le corresponde a cada uno de los ítems del activo fijo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a ver cuánto es lo que pesa cada uno de los conceptos respecto del total del activo, para poder calcular estos porcentajes, y con estos porcentajes voy a poder redistribuir la depreciación. Entonces, tengo 50.100.000, pero considerando 18 millones del inmueble. Sabemos que los terrenos no se deprecian. Por lo tanto, yo tengo que rebajar el monto del terreno. Y digo, en realidad, el porcentaje para poder aplicar mi depreciación no son 50, no es la base 50, sino 44, porque los terrenos no se deprecian. Entonces empiezo a sacar los porcentajes y digo, el inmueble, que ahora son 12.600.000 nomás, sobre 44.700, ¿cuánto es? Un 28%. El equipo computacional, que son 3.600.000 sobre este 44.700, un 8%. La maquinaria, que tiene 16 millones sobre 44, ese es un 36%. El mobiliario, que son 7 millones sobre 44, es un 16%. Y los vehículos, que son 5 millones sobre 44, son un 12%. Si sumamos eso, ¿no es cierto?, me da mi 100%. Entonces, aquí tengo los porcentajes para poder distribuir la depreciación acumulada. ¿Cómo hago eso? Ya tengo mi monto de 2,5 millones de depreciación. Ese es el valor que me arroja el balance. Entonces digo, el bien raíz, multiplico estos 2 millones por el porcentaje que representa. Perdón, arriba. Por el porcentaje que representa el bien raíz, que es un 28%. Multiplico estos 2,5 millones por el porcentaje que representa los equipos computacionales. Lo mismo hago, ¿no es cierto?, con las maquinarias, con el mobiliario y con los vehículos, ¿no es cierto?, que es un 12%. Entonces aquí ya tengo cómo distribuyo, si sumo todo eso me llego a los mismos 2,5 millones. Entonces ya sé que esta es la depreciación de cada uno de los equipos, de cada uno de los PPE o de los activos fijos. Pero además, me dicen que el 20%, además me dicen aquí que el 20% del bien raíz será destinado a arrendamiento de acuerdo a la NIC 40. Entonces, cuando nosotros sacamos arriba este valor del inmueble, dijimos un 20% va a ser una propiedad de inversión. Pero, ¿qué pasa con la depreciación? Esta depreciación, fíjese, está calculada, ¿no es cierto?, por este 28%, que son los 12.600.000, el total del inmueble. Pero yo sé que en ese total hay 2,5 millones que van a ir a propiedad de inversión. Por lo tanto, estos 704 no son todos del inmueble. Va a haber una parte que es del inmueble, el 80%, y el 20%, que es el 20% que corresponde a esto que nosotros vamos a arrendar, corresponde a una amortización de la propiedad de inversión. Entonces, lo único que hago aquí es separar y decir, en este caso,
La depreciación del bien raíz es un 80% nomás de ese valor y el otro 20% de estos 704 van a corresponder a la amortización de esta propiedad de inversión, que es la que está dada en arrendamiento. Finalmente, con estos datos, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar los valores libros. ¿Y por qué saco los valores libros? Porque después yo me tengo que llevar estos valores al balance, po. ¿Y qué me voy a llevar al balance? El valor neto, rebajada la depreciación. Acuérdense que se presenta la PPE neteada de la depreciación. Después nosotros ese dato lo podemos revisar en la nota, pero no lo vemos en el estado de situación financiera. Por lo tanto, me conviene, ya que tengo al tiro los datos aquí, ir sacando los valores, ¿no es cierto?, netos de cada uno. Entonces, ¿cuál es el valor neto? Por ejemplo, de esto, que serían las maquinarias, ¿no es cierto?, perdón, que sería el inmueble, porque el inmueble eran eso, menos eso, me quedan 10. El del inmueble es el valor que tengo del inmueble, que me va a quedar del inmueble, menos la depreciación acumulada, son 9,5 millones. ¿Cuál va a ser el valor contable del equipo computacional? Eso menos la depreciación. ¿Cuál es el valor contable que va a tener la maquinaria? Es eso menos la depreciación. El valor contable que tiene el mobiliario, ahí está, y el valor contable que tiene el vehículo, ¿verdad? Por lo tanto, en la PPE me van a quedar 39.820.940. Esto lo podrían hacer también con las cuentas mayor, pero así la verdad es que es más rápido, ¿no es cierto?, para poder completar nuestro estado de situación financiera. Vamos a ver esto, ¿cómo se hace ahora? Ya analizamos todos los puntos de acá, salvo las plantaciones. Entonces puedo ir a hacer mis asientos. ¿Cómo hago mis asientos? ¿Qué es lo que dije acá? Que todos estos activos fijos, como vamos a tratarlos ahora con la NIC 16, van a ser propiedades de inversión. Planta y propiedades de inversión. Entonces, una PPE. ¿Qué valor me voy a llevar? Estos 44.700.000. ¿Por qué no me llevo los 50.100.000? Porque en esos 50.100.000 está metida esta parte del terreno. Y ya dijimos que el terreno es una propiedad de inversión. Por lo tanto, solamente voy a reconocer en mi PPE 44.700.000. Esos 5.400.000 que hay aquí, los reconozco como propiedad de inversión. Perfecto. ¿Contra qué me lo llevo? Contra todas las cuentas que hay en el balance arriba, que se llama bien raíz, equipo, maquinaria, mobiliario, vehículo. Entonces aquí, si se fijan, yo tengo 50.100.000 y aquí tengo 50.100.000. ¿No es cierto? Está cuadrado. Pero ¿qué pasa con la depreciación acumulada? Arriba la cuenta se llama depreciación acumulada de activo fijo y se debería llamar depreciación acumulada del APP. Por lo tanto, saldo esa cuenta de depreciación acumulada de activo fijo y cargo, ¿no es cierto?, perdón, abono, considero ahora la cuenta depreciación acumulada del APP. Es solamente cambiar el nombre. Para eso la tengo que reversar y tengo que reconocer, ¿no es cierto?, esta depreciación acumulada, pero como PP. Entonces se me van estos, ¿no es cierto? Se me va ese también, porque lo he reversado. ¿Y qué me va a quedar ahora? PPE por 44.700, propiedad de inversión por 5.400.000 y una depreciación acumulada de la PPE por 2,5 millones. Y ahí, ¿no es cierto?, tengo toda la información que tengo acá. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Después, aquí mismo, nos dijeron que había esta revalorización positiva del terreno. Ya tengo el terreno en la PPE, o sea, perdón, en la propiedad de inversión, por 5 millones, por 2 millones, por 5.400.000, ¿no es cierto? Pero la revalorización es de 2.430.000, que era el 45%. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Aumente, por eso lo revaloricé, pues, si es aumentarle el valor del terreno. Lo tasaron, ¿no es cierto? Y me dijeron que valía más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aumento el monto de la propiedad de inversión. ¿Contra qué? Contra la cuenta superávit en revaluación de terreno, por 2.430.000. Entonces ahí también check a eso, está listo. ¿Qué me quedaría?
¿qué me quedaría hacer? Me quedaría, ¿no es cierto?, esta parte que es que después que yo separé el bien raíz, cuánto era inmueble, cuánto era terreno, del inmueble hay un 20% que yo lo voy a destinar para arrendamiento. Por lo tanto, ese 20% lo tengo que considerar como una propiedad de inversión. Pero ¿dónde está ese 20%? Está aquí, po. Si ya lo pusimos acá. Por lo tanto, yo lo voy a tener que rebajar de esta propiedad de inversión los 2.520.000. ¿Y qué pasa con la depreciación? Fíjense que aquí consideramos 2,5 millones de la depreciación, completita. Pero aquí tengo que sacarle, y por eso es que rebajo la depreciación de la PPE, porque ya lo hice en el asiento anterior, y la considero ahora como una depreciación acumulada de propiedades de inversión. ¿No es cierto? O amortización, ¿no es cierto?, acumulada de propiedades de inversión. La considero acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la provisión de inversión, o la propiedad de inversión, perdón, por 2.520.000 y la depreciación acumulada o la amortización acumulada de la propiedad de inversión por 140. Y rebajé esta cuenta, 2,5 millones la rebajé, y rebajé también la PPE por 2.520.000, que es el 20% del inmueble que yo voy a arrendar. Estos 3 asientos son con los datos que sacamos y con el primer punto del ejercicio que estamos revisando. ¿Ya? ¿Hay alguna duda ahí con esto o va quedando claro? Si tienen alguna duda, bien, pregunten. profe. Ya. Yo sé que igual lo tienen que ustedes volver a hacer y revisar, pero para que después no se compliquen en decir, pucha, ¿por qué la profe reversó esto? ¿Ya? Por eso es que necesito que me pongan atención. Entonces, hasta aquí vamos bien. Vamos con el segundo punto. ¿Qué nos dice? Perdón, el tercer punto. Nos habla de los activos. Ah, pero nos faltó algo, po. Nos faltaron las plantaciones biológicas, que están aquí mismo, que no las pescamos. Dice, las plantaciones forestales serán tratadas de acuerdo a la NIC 41, considerando que el 60% está dentro del ciclo normal y el 40% no. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo? Hago lo mismo que arriba. ¿Cuánto es lo que tiene este balance en plantaciones biológicas? Entonces, yo voy a mirar y veo plantaciones forestales, 1.428.000. Entonces, me llevo aquí, plantaciones, esto no es plantaciones biológicas, se llama la cuenta plantaciones forestales. Entonces, tengo en plantaciones forestales 1.428.000. Y solamente me da como dato que un 60% es de corto plazo o se va a ejecutar dentro del ciclo normal, por lo tanto eso significa que es corriente, y el otro 40% fuera de este ciclo normal, por lo tanto es no corriente. ¿Qué es lo que hago? Tengo que reversar la cuenta plantaciones forestales, la saco de mi balance, y ahora ¿qué es lo que creo? La cuenta activo biológico corriente y la cuenta activo biológico no corriente. En estas proporciones que son las que sacamos acá, pues, 60 y 40. Entonces me lo traigo para acá, 60 y 40. Y ya desaparece, con esto, desaparece la cuenta plantaciones forestales. Vamos después a los intangibles. En el punto 3 me dice que en los intangibles la amortización acumulada es un 80% de los derechos de marca y un 20% la diferencia del software. Y que la empresa define que este software no va a generar beneficio económico futuro, por lo tanto decide ajustarlo de acuerdo a la NIC 38. Y además no hay un valor de mercado para ese software. Por lo tanto, aplicando la NIC 38 me están diciendo castigue el software. Si no cumple las características de... no cumple las características de un intangible y tampoco hay un valor de mercado. ¿Qué quiere decir que no hay un valor de mercado? Que yo no lo puedo vender, porque por último lo podría vender y recuperar el valor de mercado, pero no hay precio de mercado tampoco. Por lo tanto, no me queda otra opción que castigarlo y reconocer como una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que tengo en el intangible? Tengo dos cosas, el derecho de marca y el software computacional. Así están en el balance arriba.
Entonces uno va a buscar los datos, ¿no es cierto? Se los trae para acá, los suma y tenemos en el intangible 10.734.914. Aplicando NIC 38 ya nos separamos derecho de marca y software. Hablamos de intangibles. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con estos intangibles? Que me dice aquí que la amortización corresponde un 80% a los derechos de marca y la diferencia al software. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo de amortización del intangible? Lo voy a buscar acá arriba en el balance. Y aquí está. La amortización es de 1.400.000. Entonces, ¿cómo distribuyo esa amortización? Digo, un 80% para acá, un 20% para acá. Ahí estamos listos. Entonces, cuando yo voy y hago el asiento, voy a decir intangibles, porque así se llaman ahora en IFRS. Intangibles. ¿Contra qué? Derecho de marca y software computacional. Los saco, esos dos cuentas. Y ahora vamos a hablar de intangibles. Por otro lado, me dicen que el intangible software computacional no seguirá, me va a reportar, no cumple las características de la NIC 38, por lo tanto tengo que castigar. ¿Cuánto es el software computacional? Aquí lo tenemos, 4,5 millones. Pero este software computacional tiene, a su vez, una amortización, que son 280. Por lo tanto, ¿cuál es el valor contable que tengo del software? 4,220,000. Porque valía 4,5 millones, pero tiene esta amortización, por lo tanto me quedan 4,220,000. Ese es el valor que tengo que castigar. Eso es lo que me lleva al castigo del intangible o al deterioro del intangible. Una cuenta de resultado pérdida. Tengo, por otro lado, que reversar esta amortización de 280, que yo ya la consideré, ya la tengo considerada, ¿no es cierto? La amortización acumulada del intangible por 280.000. Y, por otro lado, rebajo, porque como yo ya había considerado en la cuenta intangibles estos 4,5 millones, fíjense, llevamos aquí 4,5 millones más 6,2 millones, nos dio 10,7 millones. Ya la tengo acá. Entonces lo que estoy haciendo ahora es sacarla de este intangible, sacarla del intangible, castigarla y a su vez también la amortización disminuirla. No podría colocar solo los 4,5 millones como castigo, porque ya tengo amortización considerada de ese intangible, por lo tanto tengo que separarlo en las dos cuentas. 280 son la amortización y 4,220,000 es el intangible software. Entonces, los castigos es una cuenta de resultado, pérdida. También es una cuenta, ¿no es cierto?, de resultado, pérdida. ¿Contra qué? Contra el intangible por 4,5 millones. Entonces, así me quedó rebajar la cuenta intangible. ¿Qué más me dice después? Me dice que en el número 4, en los deudores por venta, hay una incobrabilidad que representa el deterioro que han tenido las cuentas por cobrar durante el periodo y que no se van a recuperar. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo? Si yo voy a buscar arriba el dato de los deudores incobrables, voy a buscar el dato arriba, aquí están, son 1.200.000. Entonces yo tengo la cuenta estimación, deudores incobrables, que es una provisión que ellos hicieron, pero no, esta provisión ya no, si no es recuperable. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Me la llevo, ¿no es cierto? Y reconozco un deterioro acumulado de los deudores incobrables. Entonces, reverso la incobrabilidad y reconozco, ¿no es cierto?, este deterioro. ¿Contra qué? Contra el deterioro acumulado del incobrable. Eso es lo único que tengo que hacer acá. ¿Qué pasa después? Me hablan en el número 5 de las existencias. Nosotros sabemos de las existencias porque estudiamos la NIC 2. Entonces me hablan de dos cosas. Primero, que para la existencia consideraron una provisión de obsolescencia y también me dicen que hay un BNR de 7.300.000. Entonces vamos a ver cuánto hay en la existencia primero.
En las existencias, si yo voy a buscar el dato que me da la contabilidad, me voy al F23. En la existencia hay 8.900.000. Perfecto. Este es el valor contable. ¿Cuál es el BNR que me están dando? El ejercicio me dice que son 7.300.000. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Si mi valor libro es mayor que mi valor de recuperación, que mi valor de mercado, quiere decir que están deterioradas esta existencia. Yo las tengo sobrevaloradas. Por lo tanto, esa sobrevaloración es un deterioro de 1.600.000. ¿Qué es lo que hacemos? Reconocemos, ¿no es cierto?, ese 1.600.000, y ese asiento nosotros lo sabemos como una pérdida por deterioro a deterioro acumulado de la existencia. ¿Por cuánto? Por 1.600.000. Pero por otro lado, me dice también que hay una estimación de obsolescencia. ¿Cuánto será esa estimación de obsolescencia? La voy a buscar arriba. Me dice que hay una provisión por estimación de obsolescencia de 1.300.000. Si ya reconocimos el deterioro comparando con BNR, aplicando la NIC 2, esta estimación de obsolescencia no corresponde considerarla además. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? La neteo. ¿Y cómo la neteo? Como es de periodos anteriores, me la llevo a la cuenta resultados acumulados. ¿Por qué valor? Por 1.300.000. ¿Ya? Entonces ahí ya ajusté la existencia BNR y eliminé esta provisión de obsolescencia que no tiene ningún sentido si el deterioro ya está considerado acá. Sería como estar duplicando, ¿no es cierto?, el valor. Entonces, neteo la estimación y, por otro lado, reconozco la pérdida por deterioro. Y eso es todo lo que hay que hacer con la existencia. ¿Sí? ¿Vamos quedando claros? ¿Sí o no? Ay, se me lo lavan. Chiquillos, ¿me están poniendo atención? Sí, profe. Ya. Vamos con, aquí tengo, ya. Fernanda también me dice que sí. Vamos a ver las provisiones. ¿Qué me dice? En el punto 6 me dice que las provisiones se indica que los juicios pendientes son 4. 2 tienen fecha de vencimiento dentro del año 2019, o sea, son corrientes. Y el juicio 3 y los otros 2, en 3 y 4 años a partir del 2018. Entonces, lo único que tengo que saber es cuál es el monto que tengo como provisiones por juicios pendientes, que si lo vamos a ver, son 3.400.000. ¿Se fijan? Ahí está, provisión de juicios pendientes. Entonces, lo único que tengo que hacer es aperturar y decir cuánto es un pasivo de corto plazo o un pasivo corriente y un pasivo no corriente. Entonces, como me dicen que son mitad y mitad, 2 y 2, lo divido, ¿no es cierto?, por el 50%. Y así reconozco una provisión corriente y una provisión no corriente. Y saldo esta cuenta que ellos le llamaron provisiones, multas, juicios pendientes. La reverso y voy a reconocer las provisiones, pero separadas, de las que son corrientes de las que son no corrientes. Eso es todo lo que hay que hacer con las provisiones. Me voy al punto número 7. Me dice respecto de los acreedores comerciales. Me dice, corresponde a compras en el extranjero que están en dólares. Esas compras, este saldo que tenemos en los acreedores comerciales son 5.384,62 dólares y el dólar de cierre es de 6.70. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, ¿cuánto tengo en mis acreedores comerciales? Voy a mirar mi balance. Entonces, mi balance me dice que yo tengo 3 millones, en acreedores comerciales 3,5 millones. Pero esos 3,5 millones corresponden a 5.384,62 dólares. A un tipo de cambio al cierre de 6.70 me da 3.607.695. Y como este es un acreedor, es un pasivo, significa que si yo quisiera finiquitar ahora la deuda con este acreedor, yo no le voy a pagar 3,5 millones, le tengo que pagar 3.607.000. Tengo que pagarle más plata. Entonces, como le tengo que pagar más plata, esta diferencia, que son 107.695, que es
el mayor dinero que voy a tener que pagar, como es una deuda y tengo que pagar más, para mí eso es una pérdida. Es una diferencia tipo cambio, pero una cuenta de resultado pérdida. Porque voy a tener que sacar más dinero del banco para poder saldar la deuda. Entonces, consideramos la diferencia de cambio como resultado pérdida y aumentamos los acreedores comerciales por los 107.695. De manera que ahora en mi contabilidad van a quedar por ese valor, ya no por 3,5 millones, sino que por 3.607.000. Eso es la NIC 21. Y por último, en el número 8, dice que la corrección monetaria, ¿no es cierto?, corresponde solamente a la revalorización del capital. Y como ya lo vimos antes, tenemos la cuenta revalorización y tenemos la cuenta corrección monetaria. La revalorización, si ustedes se fijan, aparece en el haber. Y la cuenta corrección monetaria aparece en el debe. ¿Por qué? Porque la cuenta corrección monetaria también es una cuenta de resultado. Si tiene saldo al debe es que es pérdida, si tiene saldo al haber es que es ganancia. En este caso es pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solamente reverso. Y digo, revalorización capital propio que lo tenía al haber, lo llevo al debe, y la corrección monetaria que la tenía al debe, me la llevo al haber. Y neteo las dos cuentas y desaparece la cuenta de revalorización de capital propio y de corrección monetaria. Entonces, la saqué de mi contabilidad. Entonces, ahí tenemos toda la información. Hicimos primero, ¿no es cierto?, nuestro balance de 8 columnas, lo cuadramos, ¿verdad? Y después nos fuimos haciendo uno por uno todos los ajustes para poder dejar este balance que está en PCGA a IFRS. Aplicamos todas las normas que corresponden en base al movimiento, ¿no es cierto?, que ellos van teniendo. De los activos fijos, de las NIC 41, de los activos biológicos, de la NIC 38 intangible, de la NIC 2, ¿no es cierto?, de existencia, de la NIC 21, de la NIC 37 de provisiones, ¿no es cierto?, y también de los acreedores comerciales, que es la diferencia de tipo de cambio NIC 21. Entonces, terminamos con esta parte. ¿Se entiende, chiquillos, lo que fui haciendo? Yo sé que tienen que volver a darle una vuelta y todo, pero quiero saber si se va entendiendo. Sí, profe, todo bien. Ya. Entonces, ¿qué nos queda ahora? El ejercicio nos dice, haga y presente el estado de situación financiera y el estado de resultado, pero bajo IFRS. Entonces ahí viene mi amiga la FECU y me dice, mire, usted tiene que anotar, este es el formato que tiene que presentar su estado de situación financiera. Usted va a dividir aquí entre activos corriente y no corriente, y va a hacer lo mismo con los pasivos, corriente y no corriente, y después coloca el patrimonio. Perfecto. ¿Qué es lo que hago primero? El primer ítem que aparece, ¿no es cierto?, en la FECU es el efectivo y el efectivo equivalente. ¿Cuánto tengo de efectivo y efectivo equivalente? De partida yo no he tocado esa cuenta, no he hecho ningún ajuste, por lo tanto me voy a traer solamente los datos del balance. ¿Qué es lo que tengo ahí en el efectivo y el efectivo equivalente? Me dice la F14 y la F15. Voy a mirar la F14 y la F15. Tengo. Tú no tienes nada. La F14 tengo cuenta corriente del Banco Chile y depósito a plazo a 60 días. Como es menos de 90 días, es considerado efectivo equivalente. Por lo tanto, la suma de estos dos valores, que son 33.900.000, son mi efectivo equivalente. Después tengo otro efectivo, o sea, tengo otra cuenta de corriente, activo corriente, que es la inversión a 90 días, porque también es fácilmente liquidable, es 90 días, está dentro del periodo comercial, es un activo, por lo tanto también me la traigo directamente del balance y la coloco acá. Los arriendos pagados por anticipados son también un activo corriente. Yo no hice ningún ajuste con esa cuenta, me la traigo al activo corriente. Tengo los deudores por venta, pero estos deudores por venta son a 350 días, menos de un año. Por lo tanto, también es un activo corriente. Y aquí sí yo hice un ajuste en los activos biológicos.
porque los activos biológicos corrientes ahora dice que son 856.800. Si yo voy a mirar mis ajustes que hice acá, ¿no es cierto? Activos biológicos corrientes, efectivamente, yo puse 856.800. Por lo tanto, eso es lo que voy a considerar ahora. El PPM por recuperar, tampoco toqué esa cuenta, por lo tanto me la traigo nomás. Y como les dije, el PPM es corriente, porque es el PPM de diciembre que vamos a utilizar en el mes de abril. Por lo tanto, está dentro del periodo de un año. Y las existencias. En las existencias también tengo un ajuste. ¿Por qué? Porque en las existencias yo reconocí una pérdida por deterioro acumulado de las existencias de 1.600.000. Por lo tanto, ¿en cuánto me tiene que quedar mi existencia? En el valor del BNR, ¿no es cierto? En 7.300.000, que era el valor que tenía, menos esta depreciación, o sea, esta pérdida por deterioro acumulado, me queda en el valor del BNR. Y así esto me suma 55.964.800. Me voy al activo no corriente. Aquí sí tenemos más pega, porque sí trabajamos más con el PPE. Pero por eso es que yo le decía, anotemos estos valores libros al tiro acá. Si yo me fijo aquí, ya tengo sacado los valores de la PPE, del valor libro, que es el valor de la PPE descontada su depreciación, porque así se presentan neteados en el estado de situación financiera. Eso ya se los comenté yo también anteriormente. Entonces, ¿cuánto me suman todos estos valores libros? 39.820.940. Me lo traigo para acá. La propiedad de inversión, también trabajé con la propiedad de inversión. Entonces voy a ver que esa cuenta no existía en el balance, pero yo la tengo acá. Tengo propiedad de inversión ahí, ¿no es cierto? Tengo propiedad de inversión acá, tengo propiedad de inversión acá, tengo depreciación de la propiedad de inversión por acá. Entonces me llevo todos esos valores, ¿no es cierto? Y llego a los 10.209.060. En el caso de los intangibles, también que yo trabajé con los intangibles, ¿qué es lo que tengo en los intangibles? Tengo intangibles aquí por 10 millones, pero tengo también, ¿no es cierto?, por otro lado, una disminución de mis intangibles. Tengo una amortización acumulada de mis intangibles. Entonces me llevo todos esos valores sumando, restando, ¿no es cierto? Y llego a los 5.114.914. Y por último me quedaba la parte del activo biológico, una parte era corriente y la otra parte era no corriente, que también la tenemos en los asientos. Y así llegó un activo no corriente de 55.716.114. Sumo el corriente con el no corriente y tengo que poner mi total de activos, 111.680.914. Me voy a la parte del pasivo. Empiezo a revisar. Digo, acreedores comerciales. Sí, los acreedores comerciales sí también los vi. ¿Por qué? Porque los acreedores comerciales eran los que estaban en moneda extranjera. Por lo tanto, tomo también los valores que tengo, que actualicé de mis acreedores comerciales, y me quedan 3.607.000, donde teníamos nuestros acreedores comerciales. 3.607.695. O sea, me aparece el valor, ¿no es cierto?, que corresponde y que debería cancelar. Ese es el monto si yo quisiera liquidar la deuda. Tengo también esta separación que hicimos entre provisión corriente y provisión no corriente. Dividimos 50 y 50. Las remuneraciones por pagar es un dato. No toqué yo las remuneraciones por pagar, ni tampoco el préstamo. Entonces me los llevo nomás. Pero como son remuneraciones por pagar, es corto plazo y el préstamo es a 10 meses, son corrientes. ¿Qué me quedaría en el no corriente? Estos bonos a 4 años. ¿Dónde están esos bonos? Nosotros no tocamos esos bonos de 4 años, pero tienen que estar por aquí. Bonos a 4 años, 50.814. 50.814. Y como son a 4 años, es no corriente. Listo, ¿qué me queda? Armar el patrimonio. Si no, no me va a cuadrar esta situación financiera. ¿Qué es lo que tengo en el patrimonio? Tengo el dato del capital pagado. Ya, fíjense que aquí en el capital pagado dice de 10, F4, F5. Veamos, de 10, capital social. F,
F4, F4 y F5. ¿No es cierto? Entonces tengo mi capital pagado, pero tengo acciones por suscribir y tengo accionistas. Por lo tanto, el valor que me tengo que llevar aquí es el valor, ¿no es cierto?, neteado. Tengo el capital social menos los accionistas, menos las acciones por suscribir. Ese es mi capital pagado. Tengo esta cuenta, que es la cuenta de superávit de revaluación de los terrenos, que es esta revalorización que hicimos acá abajo, ¿no es cierto?, de la propiedad de inversión. ¿Dónde es que estaba? Acá arriba. Superávit, que es una cuenta de patrimonio, como la superávit de revaluación de las PPE. Y tengo también la cuenta resultados acumulados, que es 1.300.000, que nosotros la agregamos, y que la tengo... ¿Dónde estaba? ¿Por qué motivo era la...? Aquí, no, ¿dónde está? Aquí. Era por la obsolescencia. Entonces me la llevaba a resultado acumulado. Y hasta ahí puedo llegar. Todavía no puedo poner el resultado del ejercicio. Para eso me tengo que ir a hacer el estado de resultado. En el estado de resultado me dan el dato de los ingresos. Me dicen que tengo ingresos, pero también hay una devolución de venta. Ojo. Entonces, si yo voy a ver aquí, tengo, ¿no es cierto?, en mi venta, aquí está la venta, ¿no es cierto? Pero por ahí había una devolución de venta. Ojo, no se vayan a equivocar y dejen de considerarla. ¿A dónde está? Aquí. Devolución de venta. Por lo tanto, la diferencia entre los dos es el ingreso que yo obtengo. Tengo un costo de venta que no lo tocamos, colocamos el dato y eso me da el margen. Después viene la disminución, ¿no es cierto?, de mis gastos de administración, que tengo en gasto de administración. El balance me dice que habían gastos generales, habían remuneraciones, y aquí aparecen conceptos nuevos. Uno es el castigo que hicimos, o el deterioro del intangible, ¿no es cierto?, que lo hicimos por 4.220.000, vamos a mirarlo. Aquí está, una cuenta de resultado pérdida. Tengo por otro lado la pérdida por deterioro de las existencias, que ajustamos, ¿no es cierto?, a BNR y reconocimos una pérdida de 1.600.000, por lo tanto también me lo tengo que llevar acá. Tengo gastos de distribución, que es la publicidad, que me lo están dando como un dato, me dicen que son 1,5 millones, y gastos financieros. Tengo gastos bancarios, que me están diciendo que son 245, y por último tengo la diferencia de cambio. La diferencia de cambio, ¿por qué me quedan 9.57? Porque aquí yo tengo diferencia de cambio de 107, pero yo voy a ver el balance y ya venía esa cuenta de diferencia de cambio, fíjense. De hecho, el ejercicio dice que son por las diferencias de cambio que se generaron en el periodo. Ahí está, 8.50 más los 107. Por lo tanto, la diferencia de cambio son 9.57. Suma resta, ¿no es cierto? Suma resta, tengo los 45 menos los gastos, ¿no es cierto?, de administración, menos los gastos de distribución, menos los gastos financieros, menos la diferencia de cambio, llego al resultado del ejercicio. ¿Cuánto es lo que me da el resultado del ejercicio? 26.442.405. Lo traigo para acá y ahí se produce la magia y esto cuadra perfecto y maravillosamente. Esa es la parte más compleja, ¿no es cierto?, que cuadre. Ahí es donde uno se empieza a pegar cabezazos porque nunca cuadra. Pero bueno, tiene que cuadrar. Entonces ahí colocamos el resultado del ejercicio y nos cuadra perfectamente. Entonces, ¿qué hicimos? Partimos, ¿no es cierto?, desde un balance, un dato, confeccionamos en realidad el balance de 8 columnas, PSGA, hicimos todos los ajustes aplicando las normas internacionales de información financiera, o IFRS, y después que tenemos todos estos datos, podemos confeccionar al 31 de diciembre del 2018 un balance bajo IFRS, y es un balance clasificado, de acuerdo a lo que nos dice la AFECO, ¿no es cierto?, utilizando cada una de las partidas, separando entre lo corriente y lo no corriente. Y ese es el ejercicio. Se fijan que era largo, por eso es que no alcanzaba a hacer una presentación, sino que solamente me quise dedicar en el ejercicio para que ustedes
tengan tiempo en las vacaciones de repasarlo, les sirva también esto para que puedan hacer la otra guía que les voy a dejar, ¿no es cierto? Y nos vamos preparando así para la prueba del terror que se nos viene. ¿Qué les pareció? ¿Hay alguna duda? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe, quedó más claro. Ya. Claro, ¿no es cierto? Porque uno va mostrando y ahí lo entiende, pero cuando a uno le toca hacer, no se acuerda o no le sale tan sencillo. Esa es la gracia de las pruebas. Pero la idea es que ustedes ahora, el ejercicio, por ejemplo, que ya les dejó Marcela, lo puedan retomar, con esta explicación puedan hacer los arreglos. La guía que yo les voy a dejar, que es un ejercicio cortito, ¿sí? Es la mitad de esto, pero tiene los mismos conceptos, también lo puedan hacer, avanzar por último, chiquillos, y aunque no lo terminen, aunque no lleguen a hacer de nuevo, porque también hay que hacer estado de situación financiera y estado de resultado, aunque no lleguen a esa parte, pero por lo menos los ajustes, ¿ya? La idea es que vayan trabajando en eso. Les voy a subir, voy a detener aquí.